1943. El mundo arde en llamas. En medio de la Segunda Guerra Mundial, mientras los aliados y el eje se enfrentan en una batalla global, la ciencia cruza una línea invisible. Una línea que tal vez nunca debió cruzarse. Ese año, en un puerto naval de Filadelfia, Estados Unidos, se lleva a cabo un experimento que, según testigos, no solo desafió las leyes de la física sino también las de la realidad. Un barco de guerra, el USS Eldridge, habría desaparecido por completo ante la mirada atónita de su propia tripulación. Un segundo estaba allí y al siguiente, se desvaneció en una neblina verdosa. Algunos lo llaman el primer intento real de invisibilidad. Otros dicen que fue teletransportación. Pero lo que nadie puede negar es que algo extraño ocurrió ese día. Algo que marcó para siempre la historia del misterio. Todo empieza con un contexto particular: la desesperación por ganar la guerra. La tecnología avanza a pasos agigantados. Mientras los nazis experimentan con cohetes y armas sónicas, Estados Unidos trabaja en el proyecto Manhattan y, según rumores, en un proyecto aún más secreto. El supuesto objetivo: hacer que los barcos desaparezcan del radar. Un arma revolucionaria que permitiría a la flota estadounidense moverse sin ser detectada. Pero ¿hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para conseguirlo? El USS Eldridge era un destructor escolta recién votado. Rápido, letal, pero ordinario, al menos en apariencia. Según los informes no oficiales, fue el elegido para probar un dispositivo experimental basado en campos electromagnéticos. La idea era sencilla, al menos en teoría: envolver el barco en un campo que alterara las ondas de radar. Pero lo que sucedió nadie lo esperaba. La historia sale a la luz gracias a un personaje envuelto en sombras: Carlos Allende, también conocido como Carl Allen. Un hombre que, en la década de los 50, empezó a enviar cartas al astrofísico Morris Jessup. Cartas inquietantes, detalladas, y firmadas por alguien que afirmaba haber sido testigo de uno de los eventos más extraños del siglo XX. Según Allende, aquel día de octubre de 1943, él se encontraba en un barco cercano al USS Eldridge. Desde la distancia, vio cómo una neblina densa y verdosa comenzó a envolver el buque. Luego, una descarga eléctrica, un zumbido extraño y silencio. El Eldridge había desaparecido, no solo del puerto, también del radar, del espacio, del tiempo. Momentos después, el destructor apareció en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros. Solo unos segundos, lo suficiente para que marineros en ese puerto dijeran haberlo visto. Luego, otra niebla y el Eldridge regresó a Filadelfia. Pero no volvió igual. Los testimonios de Allende aseguran que cuando el barco reapareció, la escena era espeluznante. Algunos marineros estaban desorientados, al borde de la locura. Otros, simplemente faltaban, desaparecidos. Y los más desafortunados, según cuenta la leyenda, habían quedado fusionados con el propio casco del barco. Como si la materia se hubiera mezclado con el acero. Como si el espacio-tiempo hubiera perdido el control por un instante y los hubiera condenado. La Marina, por supuesto, negó todo. Declararon que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia ese día. Que no hubo ningún experimento. Que las cartas de Allende eran puras fantasías de un hombre trastornado. Sin embargo, la historia no termina ahí. El científico Morris Jessup, intrigado por las cartas, empezó a investigar por su cuenta. Publicó teorías, presionó con preguntas y en 1959 fue hallado muerto dentro de su coche, con una manguera conectada al escape. El veredicto: suicidio. Pero muchos creen que sabía demasiado. A pesar del silencio oficial, las teorías siguieron multiplicándose. Algunos apuntan a que el experimento estaba basado en ideas desarrolladas por el propio Albert Einstein. El campo unificado, una teoría que intentaba explicar todas las fuerzas del universo como una sola entidad. Carl Allen llegó a afirmar que Einstein colaboró en secreto con el proyecto. Que su nombre fue borrado de los registros. Que el propio genio habría advertido de los peligros y fue ignorado. Científicos modernos descartan gran parte de esta historia como imposible. Aseguran que no existen pruebas concretas. Que las leyes de la física, tal como las entendemos, no permiten una teletransportación de ese tipo. Pero otros no están tan seguros. ¿Acaso no ha demostrado la historia que la ciencia avanza más rápido que la moral? ¿Y que los gobiernos son expertos en borrar rastros incómodos? El USS Eldridge fue vendido más tarde a la Marina de Grecia. Todavía se pueden ver sus registros, su estructura, pero del supuesto experimento no queda nada. Ningún documento, ningún vídeo, solo cartas, testimonios, y el eco de una niebla verdosa que,
quizás, todavía flota en el recuerdo de quienes se atrevieron a mirar demasiado de cerca. ¿Fue todo una invención? ¿O una verdad enterrada bajo toneladas de silencio y clasificaciones secretas? Al final, el experimento Filadelfia se mantiene como uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. ¿Y tú qué crees? ¿Fue un fallo en la manipulación del espacio-tiempo o el mayor encubrimiento de la historia naval? Déjamelo en los comentarios. Dale like si te gustan los misterios que desafían la lógica. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo enigma que quizá también estén intentando esconderte. Porque a veces, la verdad no desaparece, solo se oculta entre las sombras.